Vamos a ir esta noche al libro de Romanos. Vamos a ir esta noche al libro de Romanos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. ¿Lo tienen, hermanos? Romanos capítulo 8. Ya que se ha puesto en pie los hermanos, podemos ponerlos en pie para orar, para leer la palabra, hermanos, para mayor reverencia. Pero antes vamos a pedirle al Señor que nos ayude a interpretar correctamente su palabra. Padre, buen Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, oh Señor, porque por el labio de nuestros hermanos, Señor, hemos escuchado que tú no has cambiado, Señor, que sigues siendo el mismo Dios, un Dios de proeza, Señor, que lo que es imposible para nosotros es posible para ti, oh Dios de los cielos. Gracias por el milagro en la vida de mi hermano Mario. Bendice a su familia, Señor, obra en su vida, para que cada día pueda vivir agradecido con lo que tú has hecho en él, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Yo le pido, Señor, que bendiga este momento, como lo ha hecho desde que comenzamos, Señor. Yo le pido que nos bendiga por medio de su palabra, que la podamos interpretar correctamente, Señor, que podamos ser bendecidos por medio de ella, para podernos aprender, Señor, y enseñar cuál es el deseo tuyo, Señor, de que nosotros podamos caminar de una manera recta, de una manera correcta. Señor, permite que tu Espíritu Santo haga una obra en esta noche en la vida de cada uno de nosotros, para poder, Señor, hacer su voluntad cada día, y que aquellos que todavía están apartados, Señor, del camino, puedan, Señor, ver esa luz, Señor, que quiere iluminar a todo pecador, para que venga el arrepentimiento, Señor, y a la salvación, para que pueda tener vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 8. Vamos a leer Romanos capítulo 8 desde el versículo 1. Desde el versículo 1 lo vamos a leer hasta el versículo 16. Y dice el apóstol Pablo: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y de causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Tomemos asiento, hermanos, tomen asiento. Ahora que comenzábamos, ahora que estábamos platicando, antes de comenzar el servicio, el hermano Wilfredo hacía mención de algo cuando estábamos platicando atrás, de algo que lo que yo traigo acá anotado, y él decía que él invitó a una persona a que viniera
pero esta persona rehusó venir y dice de que ella conoce el Evangelio, que conoce la religión y que en este momento no está preparada para poder caminar en el Evangelio. Muchas personas que nosotros se le predica o la gente le predica, los predicadores le predican, ya sea aquí en la calle o acá en los templos o en cualquier parte donde andan los predicadores llevando la palabra, las personas ponen un pretexto muy conocido y el pretexto que ponen es decir: yo cuando sea cristiano lo voy a tomar en serio. ¿Sí lo he escuchado? Sí lo he escuchado decir personas que dicen: cuando yo sea cristiano yo lo voy a tomar en serio, porque para ser cristiano como tal persona yo mejor no lo soy. Y en este momento, dicen ellos, yo no estoy listo para ser cristiano, entonces yo no voy a hacer algo por jugar, ¿verdad? Aunque tienen mucha razón en lo que dicen, muchas personas en el día de hoy están en el infierno por haber puesto ese pretexto. Y muchas más irán a ir a parar al infierno por poner ese pretexto tonto, ¿verdad? De decir de que ellos no están preparados. El Evangelio no se trata de quién está preparado. Para ser cristiano, ninguno está preparado. Nadie está preparado para tener una relación con Dios. Quien hace la obra de preparar el hombre es Dios, ¿verdad? Entonces la persona dice: no, yo no estoy preparado, yo no quiero jugar. Es que con Dios nadie va a jugar nunca. Nunca nadie ha podido jugar con Dios y nunca nadie va a poder jugar con Dios, porque la Biblia nos enseña de que nosotros estamos dependiendo, el mundo entero, la iglesia entera depende de un Dios soberano. Y si es soberano significa de que Él está sobre todo, un Dios supremo. Si es supremo quiere decir que sobre Él no hay nadie más. Él está sobre todo. ¿Quién puede jugar con Él? ¿Quién puede jugar con Él? Ningún ser humano puede jugar con Él. Él hace la voluntad que quiere hacer, cuando quiere hacerla, con quien quiere hacerla. Entonces, ahora, esta noche, con el texto que hemos leído, yo quiero que podamos hablar del tema, el cristiano y el pecado. El cristiano y el pecado, ¿sí? Porque las personas dicen: no estoy preparado porque estoy metido en esto. Estoy metido, estoy involucrado, entonces no puedo hacerlo, no puedo jugar. Y entonces las personas dicen: para ser como esta persona, yo no lo soy. Esta noche vamos a hablar lo que tiene que ver el cristiano con relación al pecado. Y lo primero que vemos es acá, viendo el versículo 1, el apóstol Pablo habla y dice: ahora pues, dice el apóstol Pablo, ahora pues. Ahora está hablando del momento presente, del tiempo presente, está hablando el apóstol Pablo. Él mismo había sido uno de los mayores hipócritas que habían existido. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo había sido un religioso cuando era Saulo, lleno de amargura, lleno de ira, lleno de odio en contra de personas inocentes. Era un hipócrita. Porque él dice: cuando el apóstol Pablo relata su conversión, dice: fui fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, con respecto a la ley, nadie como yo, celoso. Pablo era un rabino. Era un rabino, un hombre que conocía la palabra de Dios del antiguo pacto. ¿Sí? Pero ¿qué dice más adelante? Todo lo que yo era, dice el apóstol Pablo, lo tengo por estiércol. Todo lo que yo era antes, todo el fariseísmo, mi religión, yo la tengo por estiércol. No me importa para nada ya. Cuando dice la palabra basura, es una palabra griega que significa estiércol. El apóstol Pablo está diciendo: todo lo que yo era antes, en la religión que yo tenía, yo lo estimo como estiércol para mí. ¿Por qué? Por conocer a Cristo crucificado. Entonces, en este versículo que hemos tomado, capítulo 8, versículo 1, él está hablando de lo que ya él es, un hijo de Dios. Entonces él comienza diciendo: ahora pues, dice, en el presente, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo se encargó de que Pablo diera esto de una manera bien explicada y específica a quién se refiere, de quién no hay condenación. Porque nosotros podemos decir, alguien me decía ayer, es que nosotros no podemos juzgar a los demás. Esa es mentira. La Biblia dice que nosotros podemos juzgar. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de juzgar.
Como cristianos tenemos que juzgar a los demás cristianos, no para condenarnos, no para destruirlos, porque el juicio de condenación solamente le pertenece al juez de toda la tierra, y ese es Dios, ¿sí? Pero para poder remediar un problema hay que juzgar. Si una persona la vemos que viene a la iglesia, por ejemplo, y le sentimos un olor a licor, y él quiere tomar la Santa Cena y aparenta que quiere servir y que quiere ser cristiano, pero sabemos para poderlo intervenir y poderlo corregir, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que hacer un juicio, ¿sí? Tenemos que intervenir con él y hablarle y llamar la atención. ¿Qué estamos haciendo? Estamos juzgando con un propósito. No lo vamos a hacer de aquí al frente. Hey, hermano, ¿usted por qué viene con ojos rojos y ese gran aliento a licor? Usted es un gran borracho. No, lo vamos a llevar de atrás. Dice el Pablo, 1, 2 y 3 hermanos, reúnanse con él, hablen con él, traten de unirlo, de redimirlo, que pueda entender. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un juicio. Yo le decía a esta persona, sí podemos juzgar. Sí podemos juzgar. Lo que se ha interpretado mal es este versículo que dice, ¿por qué miras la paja? ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano cuando tienes una gran viga? ¿Qué está diciendo el Señor? No está diciendo que no juzguemos al que tiene la paja. El Señor está diciendo, si le estás diciendo a aquel que por qué viene borracho, cuando tú eres más borracho que él, ¿por qué tienes que decirle al borracho que no sea borracho? ¿Verdad? Es como que yo venga y le diga a una persona, deje de robar, hermano, deje de estar robando. Mire, lo hemos visto y el hermano tal vez ha robado algo pequeño, pero yo soy un gran ladrón, me estoy robando todo el dinero de la iglesia. ¿Cómo yo le voy a decir a un hermano que tal vez, con qué moral yo le puedo decir a un hermano, hermano, me contaron que usted se robó un jugo de coco del 7-Eleven, no sea tan sinvergüenza? Cuando Dios conoce que en mi corazón hay mayor maldad y sabe que todos los diezmos y las ofrendas están siendo mal invertidas para mí mismo, estoy robándole no solamente a usted, sino que le estoy robando a Dios. Eso es lo que el Señor dice. Si tienes una viga en tu ojo, no lo hagas. Pero si yo no soy un borracho, yo tengo la autoridad de parte de Dios, o cualquier hermano que está al frente de la iglesia tiene la autoridad de decirle a un hermano, hermano, deténgase, deje de tomar. Dios nos da la autoridad. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí? Ahora, viendo esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo, decir, no hay ninguna condenación, está aclarando él para qué personas no hay una condenación. No es para todo el mundo que no hay una condenación, no es para todas las personas que llegan a la iglesia que no hay una condenación. ¿Para qué tipo de personas es? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, para aquella persona que verdaderamente ha experimentado un nuevo nacimiento, una conversión, una regeneración, una santificación, y está en el proceso del camino del peregrinaje del cristiano. ¿De qué condenación está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué condenación está hablando el apóstol Pablo? Allí mismo en Romanos nosotros podemos ver Romanos capítulo 3, un poquito atrás, el versículo 23. ¿Qué condenación está hablando? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la condenación que está hablando el apóstol Pablo. El haber sido destituido de la gloria de Dios. ¿Qué destituye al hombre de Dios? ¿Qué lo aparta al hombre de Dios? El pecado. Vea, el pecado. Permítanme, hermano, que esta cosa... El 17, primero Dios, viene ya lo que es el nuevo. El pecado destituye al hombre de Dios. Un ejemplo. Veamos un ejemplo bíblico. Vamos a Génesis. Un ejemplo muy conocido. El capítulo 4. No es la primera persona que fue destituida. Sabemos que el padre de este muchacho ya había sido sacado del Edén, de un lugar donde Dios había preparado para ello. Entonces ahora vemos acá un segundo ejemplo, ¿verdad? De esto, de la desobediencia y de la rebeldía en contra de Dios. El capítulo 4 del libro de Génesis nos da el ejemplo. Dice que conoció Adán a su mujer Eva, o sea, tuvieron un contacto sexual, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dijo ella, muy contenta. La mujer Eva había dado a luz a un muchacho y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido este varón. Y dice que después dio a luz a su hijo
Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo Jehová a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos lo que sucede con este personaje, el primer homicida que encontramos, ¿verdad? Caín. Caín fue el hijo, el primogénito. El primogénito de Adán y Eva. Fue el primer hijo que tuvieron. Y vemos la reacción que él tuvo, ¿verdad? Vemos la actitud que él presenta. Dice que Dios no recibió con agrado la ofrenda de Caín. Había pasado ya un lapso de tiempo. ¿Qué fue lo que el Señor Jehová hizo cuando estos dos, los padres de ellos, pecaron? ¿Qué fue lo que el Señor hizo para cubrir su desnudez? Mató un animal, ofreció un sacrificio, ¿verdad? Fue el primer sacrificio que hubo. Un animal fue sacrificado, tomó la piel el Señor para poderla dar. Quiere decir que los padres, como yo dije aquel día, habían contado a sus hijos, Abel y Caín. Caín y Abel habían escuchado que sus padres le habían dicho que el Señor requería, demandaba la ofrenda de un sacrificio delante de él. Pero ¿qué fue lo que Caín hizo? ¿Qué llevó Caín para ofrecerle al Señor? Caín no llevó algo que derramara sangre, ¿verdad? En toda la Escritura nos damos cuenta que cuando Dios estableció desde el principio, no estaba la ley todavía, cuando Abraham iba a ofrecer sacrificio, ¿verdad? Y iba a ofrecer ofreció un carnero, ofreció unas aves, cortó unos carneros para que hacer el pacto con el Señor. O sea que el Señor demandaba una ofrenda de un animal. Caín no lo hizo. Usted puede decir, o cualquier persona puede decir: pero es que la Biblia dice que él labraba la tierra. No tenía, el que tenía animales era el otro. Él podía haber hecho un cambio, haberle dicho a su hermano, según lo que vemos de Abel, él no era un hombre malo, pudo haber dicho a su hermano: dame lo que el Señor demanda. Hagamos un cambio entre frutas, entre producto de lo que yo siembro, y dame algo para ofrecer también yo a Dios. Pero él se presentó delante de Dios con lo que él quería, no con lo que Dios demandaba. ¿Por qué recibió con agrado a Abel? Porque Abel llevó algo que iba a derramar sangre delante del Señor, como él había ofrecido un sacrificio por lo que Adán y Eva habían hecho, ¿verdad? Entonces dice que Dios lo vio con desagrado. ¿Por qué? Porque vio la desobediencia que había en aquel muchacho. Dios conoce los corazones, conoce la mente, conoce cada persona, y vio la forma como lo hizo en rebeldía en contra de Dios. Entonces dice que este muchacho, cuando vio que Dios no lo recibió con agrado, dice que él se puso muy airado, ¿verdad? Se puso muy airado. Por eso cuando dice que se ensañó, que esta palabra quiere decir airado, irritado, se puso muy molesto en contra de Dios, porque vio con agrado lo que el otro estaba haciendo bien. ¿Y qué le dice el Señor a este hombre, a este muchacho? Le dice, el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí le está diciendo el Señor, ¿verdad? Que él había demandado el bien, él quería que él hiciera el bien, que cada uno viviera haciendo el bien, obedeciendo. Y que el pecado está acechando, que está a la puerta, y que él podía pedir perdón en ese momento. Le está diciendo el Señor: tú te puedes arrepentir en este momento. Estás irritado, estás molesto. Si te arrepientes en este momento, te puedes enseñorear del pecado. El deseo que el pecado tiene contra ti, tú lo vas a derrotar en contra del pecado, pero tiene que haber un arrepentimiento. ¿Pero qué fue lo que hizo este muchacho? ¿Se arrepintió? No. ¿Qué le dijo al hermano? El pecado ya había comenzado a minar su corazón. Salgamos, le dijo a Abel. Abel sale con él y vemos lo que sucede. Se levanta
Y mire cómo va el proceso del pecado. Dice que el versículo 9, le dije al Señor sabía dónde estaba, como sabía dónde estaba escondido su padre cuando estaba desnudo, que se dio cuenta que había pecado. Preguntó por escuchar, por ver la respuesta que daba. Jehová dijo a Caín, ¿dónde estaba él tu hermano? Que mire respuesta que le da él al Dios soberano que los había creado, que los había formado, que su padre le había contado seguramente lo que Dios era. Y él le contesta, ¿soy acaso yo el guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso la guarda del hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Le dice el Señor, la voz de sangre de tu hermano clama de mí desde la tierra. Ahora pues, mire lo que le dice, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Fue despachado por el Señor, fue quitado, sacado de la presencia del Señor. El Señor ya no lo quería ver más delante de él. Fue quitado. Y ahí vemos que de la descendencia de Caín viene el primer polígamo, ¿verdad? El primer hombre que tiene dos mujeres, se casa con una, se casa con otra. Dios no había permitido, nunca Dios ha permitido eso. Lo hicieron los patriarcas, no lo hicieron conforme a la voluntad de Dios. Dios nunca ha estado de acuerdo en eso, nunca. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios puro. De aquí comienza y vemos que el hijo, la descendencia de los nietos de este hombre, Lamec, dice, toma dos mujeres. Y se burla todavía de que él mismo ha matado a otro, como Caín, su padre también, su antepasado había matado a otra persona. Nosotros lo vemos ahí viendo. El versículo 13 dice Caín, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. En ningún momento encontramos a Caín pidiendo perdón, sino quejándose de la sentencia que Dios ha dado, diciendo, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí hoy me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Está diciendo él que delante del Señor se está haciendo una víctima, pero Dios le demuestra que él es soberano, y dice el versículo 15, y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y salió Caín delante de Jehová, habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Qué es lo que separa a Dios del hombre? Es el pecado. ¿Cuál es la maldición que Dios ha dado sobre el hombre? Es por causa del pecado. ¿Cuál es la maldición? Es la separación eterna de Dios con el hombre. Hermano, el cielo será hermoso. El cielo será hermoso no solo porque tendrá calles de oro, porque tendrá luz, que será una luz que no será una luz artificial, no será el sol, no será la luna, no será por el mar de cristal, no será por las perlas que hay en cada puerta, no será por la ciudad tan hermosa. El cielo será hermoso porque nuestro Señor estará ahí. Por eso será hermoso. Y el infierno será terrible, no tanto por el dolor, por el martirio que habrá ahí. El infierno será terrible porque el hombre que esté en el infierno estará totalmente apartado por toda la eternidad de la presencia de Dios. Nosotros los seres humanos, aunque no sea cristiana una persona, tiene la necesidad de depender de alguien, tiene la necesidad, busca adorar a alguien. Por eso las personas buscan en las religiones, buscan hacer esto, buscan hacer lo otro, buscan hacer aquello, para estar en comunión supuestamente con alguien más grande que ellos. Gloria a Dios que nosotros hemos entendido que ese ser grande es el único Dios verdadero y que solamente hay un medio para acercarse a Él, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero la tristeza más grande y lo peor que le puede suceder a un hombre es ser apartado de la presencia de Dios. Y el pecado hace que el hombre sea totalmente apartado de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces de eso está hablando el apóstol Pablo. Volvamos a Romanos capítulo 8. De eso está hablando el apóstol Pablo cuando dice que ya esto, ya para nosotros no es algo que está efectivo en nosotros, porque ya nosotros ya no hay ninguna condenación para los que los que están en Cristo Jesús, los que andan no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que de verdad han nacido de nuevo. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire qué precioso esto. Mire qué precioso lo que está diciendo el apóstol Pablo, la ley de Cristo. La ley de Cristo, la gracia, el evangelio es una ley.
Es una ley, no como la del antiguo pacto. Por eso es que la gente está tan equivocada que dice, estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que querramos, podemos convertir en libertinaje la libertad. Que están totalmente equivocados. La ley de Cristo es la ley que ha venido a quitar la ley del antiguo pacto, no a quitarle, como el Señor dijo, ni una tilde ni una letra será quitada por mí, sino que vino de manera superior, ¿sí? Pero como el Señor dijo para esto, para las personas que dicen estamos bajo la gracia, en el Antiguo Testamento decía, cualquiera que no matará, decía el Antiguo Testamento, por ejemplo, unos 10 mandamientos de no matará. ¿Qué dijo el Señor? Cualquiera que le diga tonto a su hermano, cualquiera que le diga tonto o idiota, dice, cuando dice fatuo, está diciendo cualquiera que le diga idiota a su hermano está expuesto al lago de fuego. El Señor dijo, con solo que tengas pensamientos de ira en contra de tu hermano, ya lo has asesinado. Ya lo has asesinado. ¿Qué quiere decir? Que la ley del Señor no es como la ley no es como la gracia que están ofreciendo en este momento, ¿verdad? Una gracia barata. Estamos bajo la gracia, ya no nos preocupemos. No. La ley del Señor es la ley que nos ha venido a dar vida a nosotros. Nos ha venido a dar vida. ¿Por qué? Porque la ley que antes había, ninguno de nosotros, como yo dije la semana pasada, la podía cumplir. Ninguno de nosotros. Ninguno de los que estamos en este lugar. Entonces el apóstol Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, dice el versículo 3, cuanto era débil por la carne, ¿quién era débil? Él. Lo que era imposible para la ley no tenía ningún problema. La ley que Dios dio fue perfecta y santa. La ley que Dios dio fue perfecta y santa, la que dio en el monte Sinaí. El problema fue a quienes se la dio. A nosotros. Nosotros somos débiles, ¿verdad? Somos pecaminosos. Nuestra naturaleza es pecar, pecar, pecar y querer más pecado. Nunca nos saciamos de pecar. Nos podemos llenar de cualquier cosa, pero si no está el Espíritu Santo controlando nuestra vida, nosotros podemos ingerir pecado las 24 horas, los 365 días del año, hasta que la muerte llegue. No se sacia el hombre de pecar. Quiere pecado, 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 pecado. Entonces dice el apóstol Pablo, por cuanto era imposible para la ley, la ley que había sido dada en el monte Sinaí no podía hacer lo que Cristo ha hecho. Y dice, cuanto era débil de la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Veamos lo que dice Hebreos. Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice el Señor, sacrificio y ofrenda no quisiste. Los sacrificios y la ofrenda que hacían en el Antiguo Testamento y que tal vez hasta el día de hoy los pueden hacer, Dios ya no los quería. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron, porque lo hacían de una manera hipócrita. Entonces dije, hablando del Señor Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué es lo primero? Lo que la ley establecía. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, a los cristianos, a los verdaderos convertidos, han sido hechos perfectos delante del Señor. Y esto lo he explicado muchas veces.
Esto lo he explicado muchas veces, que la gente va a poder decir ninguno perfecto, solamente Dios. Es verdad, Dios en su plenitud es perfecto, nadie se compara a Él. Pero delante de los ojos de Dios, una persona que se ha arrepentido de verdad de su pecado es perfecto, porque Él ve el sacrificio perfecto que Cristo, su Hijo amado, hizo por la vida de cada uno de los pecadores que hoy en día se han convertido, se han arrepentido de verdad y están adorando al Señor por lo que el Señor ha hecho. Lo que dijo Juan cuando vio a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1, versículo 29 de Juan, que dijo Juan, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios. No cualquier cordero. En el Antiguo Testamento mataron miles de corderos, millones de corderos fueron muertos por el pecado. Les ponían la mano en la cabeza, le decían: te traspasamos los pecados de esta persona. Venía una persona que había robado, decía: yo acabo de robar. Aquí está mi corderito, como lo que el Señor ha demandado. El sacerdote decía: pon las manos encima de él. El sacerdote y el pecador ponían las manos encima de la cabecita del animalito. El animalito, sin deber nada, lo traían, lo ponían acá, lo degollaban y decían: tu pecado ha sido perdonado. Pero eso tenía que estarlo haciendo cada vez que fallaba. Ahora dice aquí en Hebreos que el Señor se presentó como el Cordero de Dios. Cuerpo me diste. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Mas el Verbo tomó forma de hombre, nació de una mujer, de una virgen, y vino a este mundo. Caminó 33 años como cualquiera uno de nosotros, nada más que en perfección. Le dio un cuerpo como el de nosotros, sujeto a las tentaciones, sujeto a la debilidad, sujeto al dolor, a la tristeza. Anduvo 33 años, nunca pecó. El pecado le vino la oportunidad de pecar. Lo vemos que 40 días anduvo en ayuno. Nuestro Señor Jesucristo se le presentó la oportunidad de pecar, no lo hizo, lo rechazó, luchó hasta el final, se le dio la oportunidad de poder defenderse antes del juicio y no lo hizo. El Señor mismo dijo: si yo quisiera, pediría legiones de ángeles que vinieran, pero soportó hasta el último momento en su perfección, en obediencia, y las últimas palabras que dicen: consumado es, entrego mi espíritu, Padre, aquí está, terminó la tarea. Terminó la tarea. Ahora, todo aquel que de verdad cree en Cristo Jesús, su vida ha cambiado totalmente, ya no hay más condenación para él. Como yo lo dije aquel día y lo vuelvo a decir: el cristiano conforme al pecado ya no le debe, ya no hay una deuda para con Dios, ya no hay una deuda. Aquí vamos a leer algo que dice Pablo, dice: deudores somos no a la carne, sino a nuestro Señor Jesucristo. Pero la deuda que ahora nosotros tenemos es una deuda de agradecimiento. Yo me voy a apartar del pecado, me voy a apartar de la iniquidad, no por temor a Dios, porque el temor se ha ido para siempre. Ahora yo le sirvo a Cristo por amor. Ahora yo le sirvo a Dios por amor. Ahora yo me santifico a Dios por amor, no porque me va a destruir, no porque me va a consumir. Dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los cristianos ya no hay más ira, ya no hay más maldición, ya no hay más odio. Si pudiéramos ver el rostro de Dios, nosotros cuando estamos orando miraríamos una sonrisa de parte de Dios para con nosotros. Pero si el pecador viera el rostro de Dios cuando está caminando, viera un rostro airado, dispuesto a destruirlo. Es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Nosotros somos bienaventurados, por eso ese gran sermón de la bienaventuranza en el capítulo 5 de Mateo. Nosotros, si pudiéramos ver lo que Dios siente por nosotros, hermanos, el amor, la bondad que hay, porque dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No hay un amor que se pueda comparar. Dios lo más precioso, Dios lo más hermoso, lo más importante, lo más valioso, lo dio para que usted y yo hoy podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Qué más prueba necesitamos de Dios para que Dios nos muestre que Dios nos ama? ¿Qué más prueba? Es la prueba mayor. Saber que ya no hay condenación. Ya no tenemos una deuda con Dios. Él tomó el acta que había en contra de nosotros, la rompió, la hizo pedazos y fue clavada en la cruz del Calvario, y esa acta ya no está en contra de nosotros. Ahora la deuda que yo tengo es una deuda de mi agradecimiento para con el Señor, de alegría, de gozo, de saber que un día donde Él está, nosotros también estaremos. Amén. Eso es el poder del Evangelio. Eso es lo que el Evangelio hace. El apóstol Pablo nos está enseñando y nos está diciendo: Cristo hizo todo por nosotros. Ahora ya no hay más condenación. Volvamos a Romanos 8.
para que podamos seguir viendo lo que dice Romanos 8. Dice Romanos 8, leímos el versículo 3, ¿verdad? Ahora veamos lo que dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es tan grande y tan importante de entender, hermano. Dios demandaba una justicia. Dios demandaba una justicia de nosotros. ¿Y qué hicimos nosotros? Nadie la puede cumplir. Ninguno de ustedes ni yo la podíamos cumplir. Ningún judío, por devoto que sea, por tanto que quiera ser un judío, porque ande la ley aquí en la frente como la andan ellos, porque la andan en papelitos y la andan tocando a cada momento, por la vestimenta que pueden andar, porque no comen cerdo, porque no comen animales que Dios prohibió. Ellos pueden guardar el sábado, pueden hacer cualquier cosa y hacer lo que ellos quieran, que guardar de lo que Dios ha demandado, pero no pueden cumplir la ley. Ninguno de ellos la puede cumplir, ni el rabino más respetado que hay en la sinagoga puede, ni nunca cumplirá la ley como Dios la demanda, mucho menos nosotros, que hasta ahorita estamos comenzando a conocer la Biblia. Estos hombres conocen el Antiguo Testamento de una manera que ellos defienden lo que tienen, porque desde chiquitos les van enseñando. Duermen a sus niños con el Éxodo. Duermen a sus niños leyéndoles el Deuteronomio, para que cuando crezcan los niños vayan alimentándose. Pero si ellos no lo han podido cumplir, mucho menos nosotros. Pero ¿qué está diciendo el versículo 4? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor decía: no tomarán el nombre de Jehová en vano, no adorarán otros dioses, no dirán falso testimonio, guardarán el día de reposo, no matarán, no adulterarán, no codiciarán, no dirán falso testimonio, decía el Señor, ¿verdad? Eso es lo que Él demandaba de nosotros, pero no lo pudimos cumplir. Pero ahora nosotros somos declarados justos. ¿Cómo así? Porque hubo alguien que dejó satisfecho a Dios con su justicia. Entonces ahora esa justicia está en nosotros. Y ahora nosotros, hermanos, andamos acá como cristianos con nuestra Biblia, ¿verdad? Andamos con nuestra Biblia, nos ponemos a orar en la casa y ¿sabe qué? Es como que hayamos cumplido la ley. Dios ya no está enojado con nosotros. Porque ¿qué decía la ley? El que quebrante uno de esos los mandamientos. ¿Usted ha leído cuando dice de que aquel muchacho andaba recogiendo leña el día sábado? ¿Lo ha leído? ¿Qué pasó con este muchacho? Andaba recogiendo leña y lo vieron y le dijeron a Moisés: allá está uno recogiendo leña. Dijo Moisés: tráiganlo. ¿Por qué está recogiendo leña? Moisés va delante de Dios: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué dijo Dios? Que muera apedreado. Mátenlo. Lo fueron a traer, agarran piedra, lo matan, muere apedreado. Hubo uno que blasfemó el nombre del Señor. Moisés dijo: traigan al blasfemo. ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Qué hay que hacer? Mátenlo, que no viva. Había uno que era glotón, malcriado con el papá, glotón, solo comer, malcriado, no quería hacer nada. Dice Moisés: tráiganlo. ¿Qué hay que hacer, Señor? Mátenlo. Maldijo a sus padres. Eso es lo que la ley demandaba y se tenía que cumplir. Entonces la gente en el Antiguo Testamento temblaba. ¿Por qué? Porque si una mujer le había sido infiel al marido, dice la palabra, la enseña el Antiguo Testamento, y decía el marido: yo tengo celo de esta mujer, pero esta mujer dice que no ha mentido. Entonces decía Moisés: tráiganla. Estaba Aarón y decía Aarón: le vamos a dar una tormita, que se tome algo. Si has mentido, se te va a hinchar el estómago. Imagínense aquella mujer si había mentido y le comenzaba la panza a crecer enfrente de todos. Ella dijo: no, yo no he hecho esto. Pero decía Aarón: denle la toma. Si no has mentido, solo vas a sentir lo amargo. Pero normal, te vas, estás libre. Pero si has mentido a Dios y has mentido a tu esposo, tu estómago se te va a hinchar. Y en el momento que comenzaba a hinchar el estómago, todos comenzaban a buscar las piedras. Traigan las piedras cada quien, pónganla en medio, la vamos a apedrear y le vamos a dar un volcán de piedras como recuerdo de Israel. Eso es lo que hacían. Eso es lo que la gente temblaba en el tiempo de la ley. ¿Sí? Pero no podía cumplirla. Aunque temblara, no podía cumplirla. Entonces viene Cristo y Cristo cumple lo que esa mujer no podía cumplir. Viene Cristo y cumple lo que el Señor dijo: cuando vean un ciego, no le pongan tropiezo, no se burlen de él, decía el Señor en el Deuteronomio. Cuando vean al ciego, no lo menosprecien, no le pongan tropiezo.
sírvanle mejor. Y viene Cristo y en la cruz de Calvario nuestro Señor se convierte en lo que nosotros teníamos que ser, maldición. Cuando está en la cruz, nuestro Señor Jesucristo es visto como que el que hizo tropezar a los ciegos, es visto como el que insultó a sus padres, es visto como el que robó, es tratado como el que blasfemó el nombre del Señor, es tratado como el que profanó el día de reposo, es tratado de esa manera aunque nunca lo hizo. ¿Sí? Por eso es que dice Pablo, el injusto muriendo por los injustos, el justo muriendo por los injustos. Algo inconcebible para nosotros. Algo inconcebible para nosotros. Siempre queremos nosotros que el culpable sea castigado. Siempre humanamente queremos que el culpable. Pero aquí está siendo castigado un inocente. ¿Por qué? Para que los culpables hoy en día podamos caminar con una Biblia. Como le digo, venir, entramos por esa puerta, cantamos al Señor, adoramos al Señor. Y es como que nosotros hayamos hecho justicia delante del Señor, que hayamos sido justos. Pero no es que nosotros lo hicimos, sino que es una justicia imputada que Dios nos ha puesto, porque el Cordero, el perfecto, el que nunca mintió, el que nunca robó, el que nunca hizo algo malo, murió haciendo la voluntad del Señor, y hoy Dios es satisfecho por lo que Él hizo. Por lo que hizo, lo que está diciendo el versículo 4, porque la justicia de la ley se cumpliese. Cristo cumplió la ley a perfección. Él cumplió la ley a perfección y como Él la cumplió, dijo, ahora muero por ellos. Ahora muero por ellos. Ahora nosotros andamos conforme al Espíritu. Entonces, dice el versículo 6. Aquí vemos lo que quiero que podamos entender mejor de esta noche. Pablo habla de dos personas. El versículo 4, el versículo 5, el versículo 4 y el versículo 5, veamos lo que dice el 4 otra vez, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí Pablo está haciendo diferencia en dos personas, dos grupos de personas. La iglesia y los inconversos, la iglesia y los no convertidos. Pablo está haciendo una aclaración. Está diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, o sea, la iglesia, los cristianos, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, dice el versículo 6, es muerte, una muerte espiritual, una muerte eterna. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y mire qué es lo que dice aquí, qué serio lo que dice. Ni pueden, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios los que viven conforme a la carne? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden agradar a Dios los que viven conforme a la carne? Porque hay dentro de ellos algo que Dios odia, aborrece y Dios abomina. ¿Qué es eso? El pecado. El pecado. Entonces la gente dice, ¿y usted pues que no peca? Vuelvo a explicarlo. Ahora lo explicamos en otra parte de la Biblia. Cuando estaba en el huerto del Getsemaní, el Señor, que su sudor se mezcló con sangre, y estaba angustiado hasta el alma, hasta la muerte, el Señor le pidió una petición al Padre. Le dijo, si es posible que haya otra forma de hacer esto, Padre, que se haga. ¿Y qué pasó con el Padre? El Padre guardó silencio. Volvió a clamar y le dijo, si es posible que se haga esto de otra manera, por otra vía. No era el temor de la cruz, no era el temor de los clavos. Sí, humanamente sentía que esto iba a pasar, pero en ese momento iba a haber un rompimiento de una relación que había existido por toda la eternidad. Hay un atributo que es desconocido para la iglesia en el día de hoy y se conoce como la soledad de Dios. Es un atributo que no se menciona en la iglesia, la soledad de Dios. ¿Qué enseña este atributo? De que Dios hubo un tiempo que estuvo solo. Un tiempo Dios existió solo. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo existieron solos y no necesitaban de nadie para ser felices ni para vivir completamente en su plenitud. No necesitaban de nadie. Luego crearon los ángeles, luego hubo la rebelión, luego crearon la naturaleza, crearon los animales, luego crearon al hombre. Pero hubo un tiempo que Dios estuvo solo.
¿verdad? Un tiempo, y la Trinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo gozaban de plenitud en santidad, pureza. Dice Proverbios cuando habla de la sabiduría, que ese proverbio se refiere a Cristo. Dice, antes de que la tierra existiera, yo ya existía, yo estaba ahí con el Padre, contigo, le dice a Dios, y yo era tu delicia. El Verbo era la delicia, ver a su Hijo, ver al Espíritu Santo. Eso es la soledad de Dios. Dios vivió un tiempo, mucho tiempo de la eternidad. Él no tuvo un principio solo, luego creó ángeles y luego los creó a nosotros. ¿Sí? Ellos tuvieron por todo este tiempo, siempre estuvieron en una plena comunión, felicidad completa. Felicidad completa. Nunca un problema, nunca nada de tristeza, nada. Pero cuando Cristo vino acá, todavía tenían una comunión. Cristo levantaba sus manos, hablaba con el Padre, el Espíritu Santo estaba con él, vino cuando fue bautizado, tenían una comunión. Pero en las últimas horas del Calvario, esa comunión se rompió por ese momento. Dios abandonó al Hijo. Los ángeles no podían hacer nada por él, porque Dios le daba la orden que no lo hicieran, para que hiciera la obra que él mismo había querido hacer, el autor y el consumador de la fe. Hebreos 12. Él fue el autor, él quiso hacerlo y también lo terminó. Ahora, cuando él está en la cruz y dice, esta copa pase de mí, le está diciendo, no quisiera que hubiera este momento donde vamos a ser separados por el pecado. Cuando Cristo estaba en la cruz y aquellas tinieblas se hacen tan oscuras, fue el momento más triste para el Señor. Si fue doloroso los clavos, fue doloroso clavado, como 100% hombre clavado, sus manos. Los romanos eran tan malos que sabían exactamente dónde pasaba el tendón principal para poner el clavo y que causara más dolor. Ellos sabían dónde ponerlo. Ahí le pusieron los clavos. Le clavaron sus pies. Latigado, con corona de espinas, pullado, golpeado. Lo habían pullado con las espinas, lo habían latigado, lo habían escupido, le habían arrancado su barba, lo habían desfigurado. Todo fue doloroso, muy doloroso. Pero el dolor más grande para él no fue ese. El dolor más grande fue en ese momento clamar a Dios. Fue por primera vez que él dice, Elí, Elí, ¿verdad? Le habla no como padre. Siempre él había dicho, Padre, tú me escuchas, Padre, aquí estoy. En ese momento le dice, Dios mío, le habla como un pecador a Dios, diciéndole, ¿por qué me has desamparado? Dios, en su justicia, en su santidad, no podía ver al Hijo en ese momento, a lo más amado. ¿Por qué? Porque toda la copa que él había agarrado, que el Getsemaní había dicho, esta copa pase de mí, esa copa es que él iba a tomar toda la suciedad, la inmundicia, la asquerosidad de lo que usted y yo merecíamos ser condenados. Condenados. Eso fue lo que Cristo hizo. Entonces cada cristiano, esa copa fue vaciada en Cristo. Y ahora Dios ha prometido algo. Que el que creyere en su Hijo, dice Juan capítulo 3, no será condenado. Mas el que no creyere ya es condenado. Si usted y yo hemos creído, Dios no puede negarse y decir que hay pecado dentro de nosotros ya efectivo, ¿verdad? Que nos haga culpable, porque hubo alguien que pagó por usted y por mí. Fue Cristo Jesús. El mundo no lo entiende. Y el mundo dice, si él es un gran pecador, si yo lo conozco. Si miren, yo sé lo que él ha sido. Es verdad, fuimos terribles, hermano. Fuimos terribles, asquerosos, sucios, morbosos. Y todavía hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Y tal vez las vamos a hacer hasta el momento de llegar a la muerte. O que Cristo venga. Pero la diferencia es lo que produce lo que nosotros hacemos. Esa es la diferencia. Veamos lo que dice aquí atrás, el capítulo 7, versículo 7. Dice el apóstol Pablo. ¿Qué diremos pues? Dice el apóstol Pablo. ¿La ley es pecado? No, dice Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia.
porque sin la ley el pecado estaba muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento a su vida, cuando él entendió la ley, vino el mandamiento a su vida. ¿Y qué pasó cuando Pablo entendió la ley? Dice que revivió en él el pecado, y como él revivió, él murió, dice. Al contrario de poder vivir, él se sintió muerto, y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, como él no lo podía cumplir, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí está la clave, que cuando uno hace algo que aborrece y se siente tan triste y tan miserable de haberlo hecho y dice no lo quiero volver a hacer, es porque hay algo dentro de él que es nuevo, y ese es el Espíritu Santo, y ese es Cristo Jesús en la vida de la persona. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cada cosa que nosotros hagamos de aquí en adelante, si somos verdaderos cristianos, será algo que nosotros no querramos hacer en ese momento. Y si no lo queremos hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace el niño cuando no le gusta la medicina? El niño, usted le puede dar la medicina y la prueba, pero si es amarga, ese niño hay que apretarle la garganta para poderle meter la cuchara. ¿Por qué? Porque no le gusta, ya no la quiere. Ya no la quiere. Él patalea, le aprieta uno aquí, le hace cualquier cosa, le prometen lo que le van a dar y le dicen, tómatela, tómatela. Así mismo el cristiano verdadero puede probar un momento algo, pero después de que se le quiera seguir dando, ya no más, dice, no quiero más porque he herido el corazón de Dios. He lastimado a Jesucristo, he entristecido al Espíritu Santo. Ya no más, es lo que Pablo está diciendo. Lo que ahora hago mal es porque hay algo en mí todavía. Es el pecado. Y por eso el tema de ahora, la relación del pecado con el cristiano. ¿Qué hay entre el pecado, el cristiano y el pecado? ¿Muere el pecado en el cristiano? Sí, lastimosamente sí. El pecado, hay algo en nosotros que a pesar de haber sido salvados, de haber sido regenerados, todavía en nuestra naturaleza hay algo, y es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo anhela el pecar. Nuestra carne anhela el pecar. Nuestra carne anhela el pecar. Todavía deseamos el pecado. Nuestros ojos todavía quieren ver el mal. Nuestras manos todavía quieren tocar lo malo. Nuestro cuerpo todavía anhela hacer lo que Él quiere. Pero si somos hijos de Dios, si somos salvos, ya no haremos lo que nosotros queramos hacer. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en lo espíritu se deleita delante de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en el cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. A la ley del pecado. Esta es la diferencia entre un hijo de Dios y un no hijo de Dios. Hay alguien que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo está con cada verdadero hijo de Dios. Le va encaminando. Las personas, como le digo, dicen no les gusta, y decir en las congregaciones hoy, no, que ya somos salvos. Yo escuchaba un testimonio, le decía yo contaba con un hermano, con el hermano Edgar, le decía de que escuchaba el testimonio de un predicador, de un pastor acá en Texas. Dice que a él le dieron el privilegio de comenzar una iglesia latina dentro de la iglesia americana. Y él comenzó a pastorear y dice que en 3 años la iglesia tenía 100 miembros en 3 años. Y dice que él, aparte de ser pastor, era el encargado de la alabanza. Así que él coordinaba toda la alabanza y dice que cantaban de una manera, pero hermosa, dice él. Y dice que
Otra iglesia de ahí cerca los invitó que si por favor ministraban la alabanza en el momento que iban a tener un culto y venía un pastor invitado. Y dice este hermano pastor, dice, nosotros fuimos, dice, y comenzamos a adorar a Dios y comenzamos a exaltar el nombre del Señor. Y la última alabanza que cantamos fue, Dios está aquí, dice él. Y dice que dijeron, vaya, ahora invitamos al predicador invitado, que pase acá. Y dice, el pastor que pasó era Paul Washer. Yo no lo conocía ese pastor, dice. Pero lo primero que él dijo fue, Dios, si Dios estuviera de verdad como ustedes han cantado en este lugar, todos estaríamos muertos en este momento si Dios estuviera aquí. Dios no está en este lugar. Y dice este pastor, me molesté tanto como la forma de este pastor habló en contra de nosotros. Pero el proceso de la predicación, dice, me di cuenta que yo estaba totalmente equivocado. Y yo le dábamos más alabanza a la gente que predicación, dice él. Y estábamos trayendo gente solamente con música que los atraía, dice. Pero ahora, dice, mi vida ha cambiado. Ahora yo entiendo el verdadero evangelio. Ahora yo entiendo el verdadero evangelio. Porque muchas veces nosotros creemos, hermano, la gente afuera en las iglesias dice, no, ¿por qué dicen que el pecado? ¿Por qué mencionan el pecado, hermano? Es necesario que en este lugar y en cualquier iglesia, día con día, como la persona que tiene azúcar en la sangre, ¿qué tiene que hacer esa persona? Estarse puyando a cada momento. Hay algo en nuestros miembros, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestros miembros? Pecado. Pecado. ¿Qué debemos de hacer entonces? Autoexaminarlos cada día. Y hablar de lo que es el pecado para ver si estamos o no estamos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque el pecado es algo abominable delante de Dios y no nos va a permitir nunca acercarnos a Dios, nunca, hermanos. Por más, hay gente que dice, Dios ha sido tan bueno conmigo, dice, no soy cristiano, pero yo tengo trabajo. No soy cristiano, pero yo tengo todo esto. Eso no es la bendición de Dios. Veamos lo que dice Proverbios 15:8. Veamos lo que dice Proverbios 15:8. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. El sacrificio de los impíos, dice, es abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque va acompañada de impiedad, de pecado. Mas la oración de los rectos es su gozo. Otro versículo más también. Dice Juan, el Evangelio según San Juan. El capítulo 9 de San Juan nos dice, el versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Por qué no oye a los pecadores? Porque ellos están pidiendo el favor de Dios, pero están cometiendo por los actos por los que Él tuvo que destruir a su Hijo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Imagínense si un hijo de nosotros muriera, ¿verdad? Si un hijo de nosotros muriera y una persona hiciera chistes de nuestro hijo muerto, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos sentiríamos si nuestro hijo muriera y alguien hiciera burla, unos chistes? O si alguien atropellara a uno de nuestros hijos, muriera nuestro hijo atropellado y luego esa persona se burlara
de lo que hizo, pero luego después de haberse burlado quisiera un favor de nosotros, ¿cómo nosotros nos sentiríamos? Ahora imagínense cómo se siente Dios cuando una persona está haciendo por lo que Él destruyó a su hijo. Porque Isaías 53 dice, Él dice, Jehová quiso quebrantarlo. Fue Dios el que descargó toda su ira en la cruz. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces ahora ese pecado Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. Entonces nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de apartarnos de eso. Debemos de luchar por destruir el pecado. Vamos a ver un verso más. Ahí vamos a Romanos. Vamos a Romanos 8. Entonces dice que no pueden. Y dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Verdad? Ya está muerto a causa del pecado. A causa del pecado. Usted ha visto esos locos que están en Puerto Rico que dicen que la nueva moda es de enterrar, de velar a la gente como le gustaba. ¿Ha visto eso usted? Que dicen que en Puerto Rico a los muertos los sientan y si le gustaba jugar cartas lo ponen, ¿verdad?, jugando cartas, le toman una foto y sale todo pálido, el tieso, aquel pobre ahí, y la gente está con ellos tomando y fumando, y ¿lo han visto, sí? Está haciendo dinero esa señora porque dicen que es una funeraria que hay en Puerto Rico. Él no puede hacer nada. A él le ponen lentes, le mueven la mano para que mueva la carta. Le mueven la mano para que mueva la carta. Le ponen un cigarro en la mano y él no está haciendo nada, ¿verdad? Ese pobre ya está allá, arrepentido de haber fumado tanto, está en el infierno en condenación. Él es un cadáver. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto. Ya no va a reaccionar como antes reaccionaba, ¿verdad?, cuando ve el pecado. Mas el Espíritu, dice, en nuestro interior, vive a causa de ¿qué? De la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí va lo que le digo de la deuda. El versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si hacemos un análisis de lo que hicimos antes de ser cristianos, hermanos, ¿qué fue lo bueno que nos trajo el andar en la vida que tuvimos? ¿Qué? ¿Qué fue lo bueno que tenemos? De lo que tuvimos, de lo que hicimos, de los errores, del pecado, de la inmundicia que cometimos. Nada. Mas, sin embargo, si tenemos 6 meses de estar en el Evangelio, ¿qué es lo bueno que nos ha dado Cristo? Nos ha dado la salvación, la vida eterna, nuestra vida ha cambiado. Entonces dice, no somos deudores a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto no está hablando tanto de una muerte física, porque todos vamos a morir, cristianos y no cristianos vamos a morir. Esto está hablando de la condenación eterna. Esto está hablando de ser lanzado al lago de fuego. Toda aquella persona que viva conforme a los deseos de la carne y no se detenga, y siga y no ponga un freno a eso, sino que diga, yo voy a continuar, solamente le espera algo: la ira de Dios. La ira de Dios. A eso se refiere cuando decir viviréis. No debemos de pensar en la muerte física. Como le digo, todos vamos a morir. Buenos cristianos están muriendo en este momento en accidentes, están muriendo de cáncer, están muriendo de dolor, de muchas cosas dolorosas, porque todos tenemos que morir. Pero lo que está diciendo el apóstol es vivir la vida eterna o morir en condenación, destruido. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, una recomendación para terminar el capítulo 13 de Romanos, ahí mismo, el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca que de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
Ahora, dice el apóstol Pablo, es hora de levantarnos del sueño. Está hablando de la pereza espiritual. Está hablando de la negligencia espiritual. ¿Y qué dice? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivia, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, al igual que Caín, el pecado está a la puerta esperando por nosotros. ¿Qué debemos de hacer nosotros? No proveer para los deseos del pecado. Si yo tengo una planta fuera de mi casa en el verano, yo la compro muy hermosa, ¿verdad? La pongo, pero a mí se me olvida regarla hoy, se me olvida regarla mañana, se me olvida regarla pasado mañana. ¿Qué va a suceder con esa planta? La planta se va a marchitar. ¿Y qué va a suceder? Se va a secar. Y cuando yo la vea toda fea, tengo que botarla porque ya no tiene lo que yo quería, ¿verdad? De la misma manera es el pecado. El pecado está ahí activo en nosotros. El pecado está activo en nosotros todavía. Está activo en nosotros. Hay todavía el deseo de pecar. Pero si yo no lo riego, si yo no lo alimento, se va a marchitar un día. Si yo no le proveo para el deseo de la carne que él quiere, la tentación que viene de hacer esto, de mirar aquello, de decir esto, de andar con las personas que me hacen andar en el pecado, de estar hablando con personas que debo de apartarme. Si yo no proveo para el deseo del pecado, y al contrario, lo que hago es estar de rodillas, algo que el pecado aborrece. Si lo contrario, en vez de cuando se te vienen los pensamientos de pecaminosidad, yo abro la Biblia y comienzo a leer la Biblia, el pecado se va a ir marchitando, se va a ir marchitando. Si yo ayuno con respecto a esto y le pido a Dios que me ayude a ser santo, el pecado se va a marchitar mucho más, hasta el punto que va a llegar el momento que el pecado va a ser totalmente martirizado. La fuerza la va a perder. Y va a estar tal vez ahí todavía algo, queriendo levantarse, pero yo ya no voy a proveer para él. Pero si somos cristianos negligentes y cristianos que no nos importa lo que la Biblia dice, y vamos todo lo que nos dicen, nos invitan y vemos todo lo que todo el mundo ve y decimos, no, yo voy a estar aquí, yo voy a ver el cristianismo a mi manera, el cristiano va a agarrar fuerza y nosotros seremos esclavos del pecado. Para donde el pecado nos lleve, ahí iremos. El pecado dice, así vestiremos. El pecado, la tentación, nuestros pensamientos pecaminosos, nuestras concupiscencias. Hay que ver esto, hay que decir esto, hay que cometer esto, hay que mentir, hay que vestirse de esta manera, no importa. Hagamos de lado todo esto de lo que es la Biblia, la iglesia de un lado. Somos cristianos los domingos, los sábados. Entonces, el pecado nos va a tomar, hermano, como de los dos brazos, mire. Y vamos a ser esclavos de él, como fue Caín. El pecado estaba a la puerta, le dijo, arrepiéntete. Caín salió. ¿Cuál era el pecado que lo estaba esperando? El pecado del homicidio. Lo agarró, la ira estaba dentro de él, no se detuvo, se levantó en contra de su hermano, lo asesinó. Todos los que estamos en este lugar estamos expuestos a eso. ¿Qué debemos de hacer? Dejar de proveer para el pecado. Detengámonos. Vivamos para el Señor. ¿Por qué? En cualquier momento, hermano, la trompeta va a sonar. El que no esté preparado, el menor que está aquí creo que es Yesenia. 15 años va a cumplir el otro año, 14. Le ha dado 13 años al Señor para que pueda ver su grandeza. No me acuerdo cuántos años tiene en la iglesia, pero suficientes años le dio el Señor para ver. Una hormiga que se camina en el suelo, se sabe que hay un ser que la creó por esa hormiga. Ahora en este lugar ha escuchado ella que tiene 13 años el Evangelio. Si Cristo viene y está afuera, va para el infierno. Ahora nosotros, yo tengo 38 años casi. 38 años he escuchado el Evangelio, lo he predicado, me han dicho, si yo soy condenado en el momento que Cristo venga, Dios me dio la oportunidad a mí para ser salvo. Yo fui el que perseveré en el pecado y menosprecié la gracia. ¿Sí? La trompeta va a sonar en cualquier momento. La trompeta va a sonar en cualquier momento. Cristo viene. Y cuando Cristo venga, no va a haber oportunidad de ponerse la ropa y decir, quiero pedir perdón. Porque el tiempo de haber pedido perdón se acabó. Se acabó. Ahora solamente se espera
un juicio terrible. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por tu misericordia. Gracias, oh Señor, por tu bondad. Gracias por permitirnos estar esta noche. Gracias por la fortaleza que le has dado a mis hermanos de permitirles, oh Señor, estar en este lugar. Gracias Señor, porque a pesar del cansancio, del trabajo, Señor, de los afanes que tenemos, a pesar, Señor, tal vez de las tristezas, a pesar tal vez de las preocupaciones que podamos tener, hemos estado esta noche fortalecidos por tu poder, por tu bondad y por tu misericordia. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno y que recompenses conforme a tu voluntad, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a combatir en contra del pecado. Ayúdanos a santificarnos. Ayúdanos a poderle decir no, Señor, a la tentación, a resistir, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de lectura de tu palabra, para que podamos, Señor, defendernos con la espada de tu palabra. En el momento que viene la tentación, Señor, podamos resistir. Ayúdanos a dar siempre la honra y la gloria solamente a ti, porque solamente tú, Señor, te mereces toda honra, toda gloria y toda adoración. Yo te agradezco por este momento tan especial, donde nos has permitido, Señor, alabar tu nombre, donde nos has permitido leer tu palabra. Ahora permítenos que lo que falta, Señor, podamos gozarnos en tu presencia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.